Con el amor no basta. Parte 11. ¿Puede mejorar su relación? Uno de los problemas en los matrimonios desavenidos consiste en la fuerte convicción de que las cosas no pueden mejorar. Esa convicción frustra el cambio porque despoja de las motivaciones que impulsan a ensayar algo constructivo, a modificar el pensamiento y la conducta propios. Por otra parte, he observado que si un cónyuge empieza a realizar cambios constructivos, ayuda con eso no solo a la relación, sino que generalmente lleva al otro a cambios positivos. El orden en que están dispuestos los capítulos restantes en este libro refleja la progresión de los cambios que puede realizar una pareja. En el capítulo siguiente se consideran los cimientos de una relación estable: compromiso, confianza y lealtad. Primero deben tratarse esos elementos del matrimonio para ver si necesitan ser reforzados. Si es así, hay que concentrarse en los puntos débiles de esos pilares, tratando de fomentar la cooperación, dedicación y confianza, y examinando qué actitudes o acciones pueden estar socavándolos. Por ejemplo, si se desconfía del cónyuge, sería conveniente por ahora, por lo menos, tratar de comportarse como si se confiara en su cooperación y lealtad hasta tener la oportunidad de poner en práctica algunas técnicas que voy a describir. Habiendo adoptado por el momento una actitud constructiva y cooperadora, se puede empezar a hacer cosas para mejorar la relación. Por ejemplo, se puede intentar fijar la atención en las acciones agradables del cónyuge y reconectarlas como tales. También se puede pensar en detalles que den una mayor satisfacción al cónyuge y aumenten indirectamente la propia, enfoque que se verá con más profundidad en el capítulo 12. Una vez creada una atmósfera favorable, usted puede estar listo para abordar su propio pensamiento improductivo, como verá en el capítulo 13. Si bien eso puede requerir más esfuerzos que las otras tareas sugeridas, proporcionará una buena compensación al reducir el sufrimiento y ayudar a entenderse mejor con el cónyuge. Entonces debería estar listo para tratar de mejorar la comunicación y la colaboración con el cónyuge, que son los temas de los capítulos 14, 15 y 16. Sería conveniente, desde luego, que su cónyuge accediera a participar en el esfuerzo, pero aún por cuenta propia, usted puede elevar la calidad del diálogo mejorando la claridad, escuchando en forma activa y así sucesivamente, incluso si su cónyuge no le ayuda. A medida que se eliminan algunas interferencias de las conversaciones, se pueden ensayar los métodos para enfrentarse con la ira, descritos en el capítulo 17. El enfoque consiste en tratar de reducir la hostilidad hasta un punto en que ya no pueda hacer daño. Esa meta se puede alcanzar mediante técnicas instantáneas de control de la ira y programando sesiones especiales para los cónyuges, en las cuales ambos expresen lo que les molesta y, si hace falta, desahoguen la cólera reprimida. Otro enfoque que indaga en las raíces de la ira trata de reducirla modificando las tendencias a exagerar, tremendizar y deformar. Por último, resultará útil ensayar algunos programas especiales para resolver los problemas prácticos del matrimonio y eliminar las costumbres y modelos indeseables. En el capítulo 18 presentaré algunas sugerencias para llegar a soluciones creativas de problemas especiales, como los asociados con el estrés, el sexo y las profesiones de ambos. Resistencias a los cambios. Cuando encare los cambios, puede ser que usted tropiece con algunas actitudes o convicciones que debiliten sus motivaciones. Esas actitudes pueden expresarse en forma de pensamientos automáticos, como los descritos en los capítulos 7 y 8. Después de reconocer esas resistencias al cambio, usted empezará a superarlas con la razón, dando explicaciones que demuestren por qué aquellas son incorrectas y exageradas. Lea la lista que figura a continuación y compruebe cualquiera de las convicciones que tenga usted o su cónyuge. Convicciones acerca del cambio. Opiniones derrotistas. Mi cónyuge es incapaz de cambiar. Nada puede mejorar nuestra relación. Las cosas solo se pondrán peor. La gente está hecha a su manera y no puede cambiar. Mi cónyuge no va a cooperar y nada se puede hacer sin su cooperación. He sufrido bastante. No tengo ánimos de seguir intentándolo. Si tenemos que trabajar en relación, algo grave debe ocurrir. Ejercitar la relación la empeorará. Eso solo pospondrá lo inevitable. Ha sido demasiado el daño.
Mi matrimonio está muerto. No me siento capaz de cambiar. Si no nos hemos llevado bien hasta ahora, ¿cómo puedo esperar que nos llevemos bien en el futuro? No importa si mi cónyuge empieza a obrar en forma más positiva, el problema reside en la actitud de mi cónyuge. Opiniones autojustificativas. Es normal comportarse como lo hago yo. Parece correcto pensar como yo. Cualquiera en mi situación reaccionaría así. Ella me lastimó, por lo tanto merece ser lastimado. Argumentos de reciprocidad. No haré un esfuerzo a menos que lo haga mi cónyuge. Hacen falta dos para bailar. No veo por qué debería ser yo quien cambie. No es justo que yo deba hacer todo el trabajo. Después de todo el esfuerzo que hice, le toca a mi cónyuge hacer el intento. ¿Qué gano con eso? Mi cónyuge me ofendió mucho en el pasado. Ahora le toca a ella compensarlo. ¿Cómo sé yo que mi cónyuge se ha comprometido? El problema es mi cónyuge. Si empezamos a escudriñar en la relación, mi compañero se pondrá peor. A mí no me ocurre nada. Si mi cónyuge se amoldara, todo iría bien. A mi cónyuge no le interesa mejorar nuestra relación. Mi cónyuge es imposible. Mi cónyuge está loco. Mi cónyuge no sabe cómo ser distinto de lo que es. Mi cónyuge está lleno de odio. Ese es el problema. Yo no tenía problemas en la vida hasta que nos casamos. Si usted sostiene algunas de esas opiniones, vale la pena examinar su validez. Esas opiniones pueden aparecer de improviso como pensamientos automáticos en el momento en que usted contempla el cambio. Si es así, usted puede tratar de usar una serie de contraargumentos que se discuten más adelante para aplicarlos a esos pensamientos automáticos. He descubierto que las convicciones derrotistas rara vez son totalmente válidas. Desde luego, puede ser cierto en algunos casos que un cónyuge no esté dispuesto al cambio, si está enamorado de otra persona, por ejemplo, o si está absolutamente decidido a divorciarse. Entonces puede ser difícil, si no es imposible, salvar la relación. Pero las parejas ya decididas a divorciarse no buscan medios para mejorar su matrimonio. Sin embargo, los que desean hacer revivir su relación, así como los que quieren que su matrimonio sea más satisfactorio, pueden empezar a refutar las convicciones derrotistas que pudieran tener. Describiré varias actitudes derrotistas características para dar una idea de cómo hay que evaluarlas y tratarlas. Opiniones derrotistas. Mi cónyuge es incapaz de cambiar. Esa declaración es casi siempre equivocada. Aún el blindaje psicológico más pesado puede ser atravesado con el asesoramiento. Las personas que parecen totalmente impermeables a las sugerencias útiles suelen, para sobrepasar de todos, incluso la propia, tomarlas de pronto a pecho y cambiar para bien. Si su cónyuge está o no dispuesto al cambio, eso es otro asunto. Pero si usted efectúa algunos cambios, ese mero hecho puede promover algunos cambios en su cónyuge, cosa que ocurre a menudo. Por otra parte, quizás usted descubra que su cónyuge no tiene que cambiar demasiado para volverse más agradable y para que le resulte más fácil llevarse bien con él. Es importante reconocer que la gente cambia en forma constante durante la vida. Nuestro sistema nervioso central está organizado para alentar nuestro aprendizaje con nuevas y mejores actitudes y estrategias. Se refuerzan y se afianzan nuevos esquemas de pensamiento o de conducta que acrecientan el placer por un lado y reducen el dolor por el otro. En consecuencia, si usted y su cónyuge desarrollan modelos de consideración mutua y actitud recíproca más gratificantes que los viejos esquemas, aquellos podrán abrirse paso e introducirse en su repertorio de hábitos. Descubriré ejemplos de esas mejoras en los capítulos siguientes. Nada puede mejorar nuestra relación. Esa opinión se puede poner a prueba. Un modo de hacerlo es definir los problemas específicos en su relación, luego seleccionar el que parece más susceptible de cambio y aplicarle los remedios adecuados. Eso no quiere necesariamente un esfuerzo. Puede ser tan sencillo como planificar una salida semanal a cenar juntos, solos o compartir una anécdota personal interesante todos los días. Esas actividades pueden introducir un nuevo elemento de satisfacción que empiece a desplazar el equilibrio hacia la felicidad. Los capítulos restantes se concentran en estrategias que ayudaron a muchas parejas perturbadas a mejorar su relación. Usted podrá verificar la validez de la actitud pesimista de nada puede mejorar nuestra relación ensayando esas técnicas. Puedes llevar a cabo una especie de experimento para ver cuáles son los métodos más acertados. Aun si los métodos que describo no brindan resultados espectaculares para usted, una ayuda adicional de un consejero matrimonial podrá aportarle lo necesario para mejorar su matrimonio.
las cosas solo se pondrán peor. Algunas parejas han sufrido tanto por los conflictos dolorosos que se han vuelto insensibles. Pueden ser reacios a comprometerse más en la relación por miedo a ser nuevamente lastimados. Wendy dijo: no espero nada de Hal ahora, lo intenté tantas veces y él siempre me defraudó. Acabé en una depresión, no quiero pasar por eso otra vez. Si yo me dejara llevar por la esperanza, solo me haría más daño. Más vale no esperar nada, no disfrutaré de las cosas, pero por lo menos no me deprimiré. Wendy y Hal, novios desde la secundaria, se casaron enseguida después de graduarse en la universidad y se mantuvieron unidos durante 7 años de creciente amargura y conflictos. A primera vista, el miedo de sentirse peor le pareció a Wendy una razón válida para abstenerse de buscar ayuda para su matrimonio. Sin embargo, hay razones convincentes por las que Wendy se beneficiaría si se comprometiera de nuevo, a pesar de sus miedos. Dije a Wendy: en épocas pasadas hizo usted varias tentativas para mejorar las cosas y, como usted dice, fracasó. Pero ahora tiene algunas herramientas para hacer frente a sus conflictos. Entonces le señalé a Wendy lo siguiente. Según ella admitió, Hal fue agradable con ella la mayor parte del tiempo. Después de un estallido de ira, Hal por lo general se disculpaba y lo hacía sinceramente. Durante los periodos de calma, él estaba dispuesto a discutir los problemas. Luego le ayudé a ver los pensamientos exagerados que tenía después de un estallido de él y de qué manera podía hacer frente a sus pensamientos automáticos negativos. Por ejemplo, recordó los pensamientos siguientes de un conflicto anterior. Ahí va otra vez, es horrible, no lo soporto, siempre me está machacando. Después de examinar sus pensamientos automáticos, Wendy advirtió que estos representaban una gran deformación de la situación de combate real. Comprendió que podía soportarlo, que tenía tendencia a tremendizar, que las explosiones no eran en realidad tan terribles como los parecieron en aquel entonces y que sobregeneralizaba. Los estallidos de ira de Hal ocurrían solo en ocasiones, 1 o 2 veces al mes. Entonces llegó a la conclusión de que, si bien su retirada emocional era comprensible, era innecesaria. Si pudiera contrarrestar su tremendismo y sobregeneralización con reacciones racionales, podría aguantar los arrebatos del marido hasta que él lograra reducirlos. Wendy decidió intentarlo otra vez, aunque la historia se repitió porque Hal estalló otra vez. Wendy fue capaz de controlar sus pensamientos automáticos. A la larga, ambos convinieron en una política que les permitiera arreglárselas con los estallidos de Hal, descritos en el capítulo 17, y el matrimonio empezó a mejorar. La pareja usó técnicas que consistían en posponer la discusión acalorada, reconocer el momento en que Hal se iba a encolerizar y determinar cuándo traer a colación temas delicados y cuándo retroceder o evitarlos. Judy, una artista con talento casada con un gerente de ventas muy ocupado, también era reacia a encarar un programa de ayuda al matrimonio por miedo a sufrir una dolorosa decepción. Ella decía: Cliff nunca presta atención a mis necesidades, está totalmente preocupado por sus propias necesidades y es incapaz de prestar atención a las mías. Del mismo modo que Wendy, ella estaba ciega para lo que era positivo y para las épocas en que el marido sí satisfacía sus necesidades. Una vez que Judy se percató de eso, descubrió que podía identificar sus sobregeneralizaciones y aliviar el dolor que sentía cuando se enojaba con el egocentrismo de Cliff. Judy fue alentada a superar su resistencia a ensayar un programa de ayuda matrimonial y, por último, descubrió que su matrimonio, lejos de empeorar, como ella había temido, en verdad mejoró. Mi cónyuge no va a cooperar y nada puede hacer sin su cooperación. Aun si su cónyuge es escéptico y pasivo, usted puede iniciar el proceso de cambio. Sucede a menudo que, una vez que el cónyuge reacio o pasivo ve la posibilidad de una mejoría, puede ser arrancado de su estado de inercia. Más aún, la tangible demostración de la buena voluntad de un cónyuge puede muy bien impulsar al otro a obrar a la recíproca. He sufrido bastante. Si bien puede ser cierto que usted haya sufrido mucho, las tareas que propongo están destinadas a aliviar esos sufrimientos y al comienzo, por lo menos, requieren poco esfuerzo. De hecho, muchos maridos y mujeres consideran fascinante la idea de descubrir nuevos medios para salir del atolladero. Los métodos que voy a proponer pueden examinarse como un desafío, una oportunidad para dar pasos que disminuyan el dolor y mejoren la satisfacción. Verán que al aplicar esos métodos adquirirán control sobre su vida. Si tenemos que trabajar en relación, algo grave debe ocurrir.
A pesar de algunas semejanzas en gustos y personalidad, la mayoría de las personas entran en el matrimonio con grandes diferencias de estilos de vida, costumbres y actitudes. Pocas parejas saben conciliar esas diferencias. Por lo común, no observaron a sus padres ocupados en resolver problemas y nunca recibieron una educación formal en técnicas conyugales análoga a la instrucción que tuvieron en la preparación de sus profesiones. De modo que no se puede considerar fracasada la relación si hay que desarrollar aún las técnicas necesarias para la mutua adaptación. Por el contrario, debería haberse esperado la aparición de problemas. Tiene sentido realizar algún esfuerzo para eliminar las asperezas y aumentar la gratificación si se considera que no hay pareja, por más compenetrados y afectuosos que sean sus integrantes, que encaje en todos los aspectos. Al considerar las dificultades que se originan en un matrimonio como una señal de que está enfermo o es defectuoso, las parejas se cierran a la oportunidad de ayudar a que su relación crezca. Esa idea hace que muchas parejas se abstengan de cambiar o de probar a hacerlo. Es fácil enamorarse, pero hace falta reflexión y diligencia para que una relación se desarrolle y florezca. A medida que las parejas maduran, muchos de los cambios necesarios llegan en una forma más natural, pero el proceso puede acelerarse mediante la aplicación de algunos principios. Demasiado daño se ha hecho. La visión pesimista de que un matrimonio ya no tiene remedio debería ser considerada de un modo realista. Es cierto, desde luego, que muchas parejas se han dejado llevar hasta un punto en que no hay retorno, mientras que están considerando la posibilidad de hacer algo para salvar el matrimonio. No obstante, no se puede tener por seguro que el matrimonio está condenado mientras no se hayan ensayado los remedios básicos. Me he sorprendido a menudo al ver cómo se puede ayudar a una relación aparentemente mala cuando los cónyuges trabajan juntos para corregir los déficits y reforzar los puntos fuertes del matrimonio. Mi matrimonio está muerto. Muchas parejas llegan a esa convicción después de años de riñas y de alejamiento. Quizás hayan tratado de leer manuales, recibir asesoramientos, hablar con su director espiritual sin mejoría alguna. Cuando miran hacia adelante, solo ven una continua relación vacía. Esas parejas deberían concentrar su atención en un fenómeno natural que se está operando. Un prejuicio negativo normal parece desarrollarse a través de los años, ocultando a los ojos de los cónyuges las partes buenas, pasadas y presentes de su relación. Ese prejuicio les hace recordar solo el dolor, nada del placer, todas las derrotas, ninguna victoria. A medida que se les enseña a concentrar la atención en los aspectos positivos de la relación, reconocen a menudo que no están tan molestos como lo creyeron anteriormente, aun cuando los propios esfuerzos realizados para mejorar la relación no hayan tenido éxito en el pasado. Quizás fue porque usted no usó los métodos apropiados. En los sucesivos capítulos de este libro se ofrecerán una serie de sugerencias y muy bien puede ocurrir que si aprieta las teclas adecuadas, su relación renacerá. Ejercitar la relación la empeorará. Algunas parejas tienen ese miedo, pero eso carece de fundamento, con tal de que ejerciten la relación en la debida forma. Es verdad que las cosas pueden empeorar si se emprenden medidas contraproducentes como, por ejemplo, entregarle una lista de defectos a su cónyuge o amenazarse con el abandono a menos que cambie su modo de obrar. Las acusaciones, amenazas y ultimátums agravan con frecuencia una situación ya tensa. Por otra parte, si se usan los métodos bosquejados en los capítulos siguientes, las cosas deberían ir mejor y no peor. La idea de que ejercitar la relación solo pospondrá un derrumbe inevitable es otra profecía de juicio final. Es más esperanzadora la actitud empírica de ensayar las diversas técnicas que yo describo y comprobar si funcionan bien. Solo después de realizar ese experimento con diversos métodos podrá determinar usted si su relación puede llegar a ser más gratificante. Opiniones de autojustificación. Las opiniones de autojustificación constituyen un verdadero obstáculo en el sentido que confieren un aire de sensatez y rectitud para continuar con su modo de obrar y no tratar de cambiar. Puede ser cierto, desde luego, que quizás otras personas reaccionan como usted respecto de su cónyuge, pero debe hacer lo que es mejor para usted y no guiarse por lo que hacen los demás. Si sus reacciones contribuyen a crear un callejón sin salida en su matrimonio, serán contraproducentes, aunque parezcan justificadas. El hecho de que los demás reaccionen de la misma manera no es una razón válida para perpetuar lo que solo ofende, sobre todo cuando usted puede cambiarlo.
Aun si cree firmemente que tiene razón y su cónyuge está equivocado, hay medios para cambiar la actitud de su compañero. La idea de que su modo de obrar contraproducente es justificable por el mero hecho de que recibió una ofensa solo asegura que la seguirán ofendiendo. El ciclo de ofensa y desquite nunca termina. Alguien debe tomar la iniciativa de romper el ciclo y bien pudiera ser usted. Argumentos de reciprocidad. Al respecto, usted podría tener pensamientos automáticos tales como ¿por qué he de ser yo quien cambie? Para ayudarle a responder, he preparado algunas respuestas provisionales que se pueden usar para contrarrestar esas ideas. No haré un esfuerzo a menos que lo haga mi cónyuge. La respuesta a ese pensamiento es que ambos integrantes de la pareja no necesitan empezar al mismo tiempo. Uno debe tomar la iniciativa para inyectar nueva vida en la relación o detener el deslizamiento cuesta abajo. Una vez que el impulso está dado en la dirección correcta, hay una probabilidad razonable de que el cónyuge participe. Aun si éste no interviene de un modo activo, usted quizá descubra que los cambios que usted hace influyen positivamente en su compañero. No es justo que yo haga todo el trabajo. Al tomar en consideración la doctrina de la equidad, usted quizás opere sobre una base no realista e irrelevante. La razón más probable de que usted no funcione con espíritu de equipo es que sus motivaciones, conciencia de los problemas y actitudes para los cambios sean diferentes. Por ejemplo, uno puede estar más calificado que el otro para tomar la iniciativa sencillamente porque es más optimista, o quizá sufra más y eso lo motive más que al otro. En cualquier caso, usted se beneficiará seguramente por la mejora que aportarán sus esfuerzos. Cabe la esperanza de que a medida que mejora la relación, el compañero también adopte un rol más activo. No es absolutamente necesario que ambos cónyuges ejerciten simultáneamente la relación. Yo aconsejé a varias personas cuyos cónyuges eran incapaces de probar la terapia matrimonial o no estaban dispuestos a hacerlo, y esos individuos pudieron inducir cambios favorables en sus compañeros gracias al beneficio que recibieron mediante su propia terapia. Eso fue cierto en particular en los casos en que las personas bajo tratamiento estaban al principio inhibidas para hacerse valer. Después de mi enseñanza de autoafirmación, los cónyuges inhibidos lograron que sus parejas cambiaran en forma significativa. En esencia, el argumento de no es justo es contraproducente porque ignora la realidad de la diferencia entre los esposos. Uno está casi siempre mejor preparado que el otro para iniciar los cambios. Si el cónyuge preparado esperara a que el otro estuviera igualmente listo, el momento oportuno podría no llegar nunca. Es mucho mejor aceptar la desigualdad y lograr conseguir algo que aferrarse a teorías abstractas de equidad y ver cómo el matrimonio sigue tambaleándose. El problema es mi cónyuge. A mí no me pasa nada. Si mi cónyuge se amoldara, todo iría bien. Concentrarse en los defectos del cónyuge puede ser en sí un síntoma de una relación perturbada. Las investigaciones indican que cuando los esposos se acusan el uno al otro constantemente y de un modo poco realista, su matrimonio está desavenido. Lo mejor no es determinar la culpa, quién tiene razón, quién está equivocado, sino desarrollar nuevas estrategias para apoyar la relación. Aun si se cree que el cónyuge tiene toda la culpa por los problemas de uno, al ejercitar la relación se pueden compensar, sino revertir algunas de las cualidades indeseables de él o ella. Por ejemplo, si hay mucha fricción a causa de una comunicación pobre, el cónyuge quizá reaccione de una manera hosca o explosiva, lo cual es doloroso para el otro. Sin embargo, de tomarse medidas para mejorar la comunicación, las maneras desagradables del compañero pueden ser reemplazadas por otras más placenteras. Mi cónyuge está loco. Los pensamientos peyorativos como mi cónyuge es imposible o mi cónyuge está enfermo pueden reflejar más la percepción que una apreciación objetiva. Si bien es verdad que cuando las personas están angustiadas o enfurecidas parecen a veces irracionales, no significa ello que sean locos. Cualquier irracionalidad que uno ve puede ser la expresión de su angustia, una señal de su trastorno. El esposo que vocifera y desvaría durante una disputa doméstica puede ser completamente racional con otra gente, de modo que la mejor táctica es ignorar la irracionalidad, por lo menos en un inicio, y concentrarse en lo que se puede hacer para reducir el trastorno, enfocar la causa, no el efecto. Cambiar las causas puede, a su vez, hacer que el cónyuge se vuelva más racional.
Otro hecho que debe tenerse en cuenta es que la visión de lo que parece ser un comportamiento detestable de su cónyuge puede ser muy exagerada o distorsionada, como se describió en el capítulo 8. Lo que un observador imparcial podría rotular sencillamente como extraño o excesivo, a usted le puede parecer grotesco o estrafalario. El cónyuge es imposible. La creencia de que su cónyuge es imposible puede reflejar simplemente la lucha que se lleva a cabo entre ambos. Cuando las personas están trabadas en una lucha encarnizada y ninguno quiere ceder, cada uno le parece insoportable al otro, pero cuando se resuelve la situación es probable que se encuentre el cónyuge más flexible y razonable. Desde luego, he visto maridos y mujeres cuyos conflictos internos y cuyas personalidades hacían difícil una convivencia entre ellos. A esas personas la psicoterapia las beneficia. Sin embargo, el juicio de si su cónyuge es una persona así lo debe emitir un profesional y no usted. De cualquier modo, al hacer el esfuerzo para cambiar el matrimonio, se verá si es correcta la percepción de que su cónyuge no puede cambiar. ¿Qué debería modificarse? Una vez que se decide tratar de cambiar, uno puede preguntarse qué debería modificarse primero: los esquemas de pensamiento o la conducta. Cuando trato a una pareja, me concentro primero en su conducta. Es mucho más fácil cambiar acciones concretas o introducir otras nuevas que modificar los esquemas de pensamiento. Y cuando las acciones cambian, con frecuencia se produce una gratificación inmediata que se traduce en el reconocimiento por parte del cónyuge de la aptitud del otro para hacer algo agradable o frenar algo perturbador. Las gratificaciones pueden tardar más en llegar cuando se comienza a trabajar en los esquemas de pensamiento. Uno puede sentirse, por ejemplo, menos enojado o triste y estar menos dispuesto a desquitarse, pero no siente que la relación esté bajo su control, como cuando el cónyuge reconoce un acto positivo con una sonrisa o un beso. A la larga, empero, al reducir el propio grado de perturbación, baja la temperatura de los arrebatos del cónyuge y éste estará más dispuesto a reaccionar de un modo más amistoso y agradable. Surge otra pregunta pertinente: ¿es más importante realzar los aspectos positivos o eliminar los negativos? Aunque las acciones negativas en un matrimonio son menos frecuentes que las positivas, ejercen un efecto mucho mayor en el nivel de la felicidad. A veces parece que un acto negativo, un regaño por ejemplo, puede pasar más que una docena de acciones amistosas o amables. Parecería entonces que eliminar los actos negativos debería prevalecer sobre la acentuación de los actos positivos. En la práctica, sin embargo, si usted empieza a concentrarse en las costumbres ásperas del cónyuge, parecerá que lo acusa o lo critica, empeorando así la situación. Al comienzo es mejor trabajar en hacer las cosas mejor. Más tarde, cuando ambos trabajen en equipo, podrán tratar sobre lo que les gustaría ver modificado. Generación o solución de problemas. Él es un sinvergüenza, ella es una quejica, él nunca hace nada para ayudarme, ella siempre me persigue por cualquier cosa. Un obstáculo para el cambio se produce en el matrimonio cuando los problemas no están definidos como tales, sino más bien como caracterizaciones o caricaturas del cónyuge. Los problemas creados en la relación se ven como culpa del cónyuge. Si usted considera que el problema es su cónyuge, quizá deduzca que no hay nada que pueda hacer. Para empeorar las cosas, usted puede exagerar tanto el problema y hacerlo parecer tan imposible que parezca inútil intentar siquiera una solución. En las quejas citadas anteriormente, él es un sinvergüenza, ella es una quejica, parece que el cónyuge está siempre enmarcado de un modo negativo. Aunque la dificultad inicial puede haber consistido en que el cónyuge era desatento o retraído o se quejaba mucho, esos aspectos negativos fueron tan aumentados que, de ser ciertos, serían insolubles. El hecho es que los rasgos aludidos del cónyuge resultan de la interacción entre marido y mujer. Supongamos que su cónyuge se comporta de una manera particularmente molesta. Usted reacciona de un modo que fastidia a su consorte, quien de inmediato reacciona en una forma negativa. Así pues, el problema reside no en cualquiera de los cónyuges, sino en la relación. En los matrimonios desavenidos, el mayor obstáculo al cambio es la tendencia de los cónyuges de atribuir todo lo desagradable a los rasgos negativos de la personalidad del otro, por ejemplo, egoísmo, arrogancia, crueldad, y de desacreditar las acciones positivas mutuas. En algunos libros sobre relaciones íntimas se discute la tendencia de hacer generalizaciones infundadas. Como se describe en esos libros,
Los problemas están incorporados en las personalidades de cada sexo, hombres que odian a las mujeres o mujeres que aman demasiado. Esos conceptos son engañosos y desaniman a maridos y mujeres para que intenten siquiera mejorar su relación. Hay una visión más realista según la cual algunas personas tienen ciertos hábitos y sensibilidades que los hacen vulnerables o las llevan a herir a otras. En un nivel más profundo, tienen actitudes que se expresan de un modo contraproducente. La estereotipada mujer pegajosa, que tiene fuertes dudas acerca de si es aceptable, valiosa o competente, se aferra demasiado a causa de sus actitudes no realistas. El marido odioso, que teme ser dominado o atrapado, da poses para protegerse contra el control y la manipulación. Más aún, el modo en que las personalidades de los cónyuges encajan puede determinar que sus rasgos se vean bajo una luz positiva o negativa. Si se forma una pareja entre una mujer que anhela intimidad y un hombre acogedor, en general no hay problema. O bien un marido autónomo con una mujer autosuficiente, acomodaticia, pueden llevarse muy bien. Los problemas surgen cuando la pareja formada por dos individuos no es buena. Sin embargo, aún en ese caso, estos pueden atribuirse a la relación, la interacción entre los cónyuges, antes de que a los defectos individuales. Si se puede cambiar un miembro de una ecuación, también en el otro se efectuará una transformación. Tomemos el caso de Hal y Wendy, los exnovios de la escuela secundaria que ya presentáramos. Hal tenía un modo de hablarle a Wendy que le hacía sentirse rebajada. Ese modo levemente protector de hablar imitaba el que usaba el padre al hablar con la madre o los hermanos mayores con sus mujeres. Pero Hal no era consciente de que le hablara a Wendy rebajándola o que eso la molestara. Cuando le planteé el tema, primero no quiso creerlo y le pidió a Wendy que se lo señalara cuando ocurriera. Después que Hal aprendió a reconocer su tono de voz protector, fue capaz de advertirlo cuando se filtraba en su discurso. El tono de voz de Hal no hubiera molestado a la mayoría de las personas, pero alteraba a Wendy por su sensibilidad. Como ella lo expresó, "me pone fuera de mí". Aunque los hermanos de Hal adoptaban el mismo tono de voz a sus mujeres, eso no les afectaba, como descubrió Wendy sorprendida cuando las interrogó. Asimismo, Wendy no era consciente de que tenía una costumbre, un tono de reproche al preguntar, que a Hal lo hacía sentirse culpable. Por ejemplo, si llegaba a casa algo tarde del aeropuerto, ella solía preguntar, ¿por qué no llamaste?, en lugar de decirle simplemente que estaba feliz de volver a verlo. Hal y Wendy usaron una técnica de ajuste de cuentas para hacer cambios. Hal abandonó su tono protector y Wendy suavizó su afilado reproche introducido en las preguntas. Nueva definición del problema. Cuando un problema se enuncia en una forma vaga o mediante motes o como un rasgo inmutable del cónyuge, todo intento de cambiar una situación aparentemente irremediable resultará inútil. Para empeorar las cosas, los ataques al carácter de uno fomentan contraataques y crean un antagonismo que genera más oposición. Por ejemplo, cuando Wendy dice, él es un odioso, o Hal dice, ella se deja avasallar por los niños, ellos se vuelven locos, los problemas parecen insuperables en ese momento. Pero traduciendo esas quejas a problemas solubles, se pueden adoptar acciones concretas para resolverlos. Como punto de partida, Hal empezó a colocar su ropa sucia en la cesta, en lugar de dejarla tirada en la silla o en el suelo. El nuevo rumbo para Wendy fue ponerse firme y fijar una hora para que los niños se acostaran. Esos actos sencillos pueden producir un efecto apreciable sobre el otro cónyuge. Eso puede cambiar una actitud irremediable en otra más moderada. Él puede cambiar si quiere, o ella no es tan débil. De modo que, si se logran definir los problemas conyugales en términos tan concretos como sea posible, aún los pequeños cambios pueden dar nuevos impulsos para mejorar la relación. Este enfoque se discute en detalle en el capítulo 16. ¿Cómo cambian las personas? ¿Cómo se produce el cambio? Suponiendo que los cónyuges quieran cambiar, ¿qué seguridad hay de que puedan hacerlo? Para contestar a esas preguntas tenemos que ahondar un poco en la teoría. Hay muchas técnicas matrimoniales que son relativamente fáciles de aprender, otras en particular
Las que requieren el olvido de formas bien arraigadas de interpretar la conducta de un cónyuge son más difíciles. Por ejemplo, es más fácil adoptar una nueva costumbre en el habla dando respuestas más completas a las preguntas del otro que dejar de interpretar sus sugerencias como un intento de control. A medida que crecemos, adquirimos hábitos de interpretar a otras personas y tratar con ellas. Cómo reaccionar a un gesto amistoso, cómo ignorar un desaire implícito, cómo tratar una exigencia. Esos hábitos se liman con el correr del tiempo y componen lo que llamamos un repertorio de conductas sociales. Las personas bien dotadas con esas habilidades son consideradas en general como afables, socialmente controladas, etc. Pero para la mayoría de nosotros nuestras conductas pueden no ser tan flexibles o armoniosas. Si llegamos a conclusiones erradas acerca de las personas, exageramos sus buenas cualidades o aumentamos sus defectos, quizás seamos demasiado confiados o demasiado cínicos. De un modo análogo, si somos demasiado bruscos o nos extralimitamos, podemos lastimar a otros o ganarnos su antipatía, o podemos ser inhibidos o serviles y no hacernos valer. Como se describió en el capítulo 1, nuestro sistema de códigos decodifica automáticamente un suceso particular, una mueca, una sonrisa, una cara inexpresiva, por ejemplo. Así como aprendemos ciertas maneras de interpretar sucesos, aprendemos también a malinterpretarlos. Cuando crecemos, nuestros padres, hermanos y otros que nos rodean están propensos a formular enunciados muy exagerados y a pegar rótulos inexactos a los demás y a nosotros. De niños recogemos esas descripciones exageradas y las incorporamos en nuestro sistema de códigos. Nuestra interpretación de un suceso dado implica un cotejo delicado entre el suceso y el código que le asignamos. Si nuestro código es singular, nuestra interpretación también lo será. Un hombre que cree que las mujeres son desdeñosas es propenso a interpretar el mal humor de su esposa como señal de que ella no lo ama. Una mujer que cree que los hombres son dominantes puede deducir que el esposo solo se sirve de ella cuando quiere tener relación sexual. Esos métodos de interpretar a los demás o concernientes a ellos se incorporan finalmente en los modelos habituales. Su derivación es demasiado compleja para discutirla aquí en detalle, pero basta con decir que esos modelos se adquieren de la observación de figuras significativas, como son los padres o hermanos mayores, y de experiencias pasivas, como son la lectura, la televisión y el cine. Por último, las experiencias específicas que implican a cualquiera en nuestro entorno social, miembro de nuestra familia, grupos de compañeros, maestros, etc., pueden implantar ciertas convicciones y actitudes que se entronizarán en nuestra vida adulta. Las experiencias específicas de nuestro pasado nos pueden llevar a desarrollar actitudes y modelos de pensamiento que difieren, por lo menos en grado, de las reacciones de la mayoría de las otras personas. De modo que un niño que fue muy ridiculizado y molestado por sus hermanas mayores tendió al llegar a adulto a ser extremadamente cauteloso e inhibido con sus novias y posteriormente con su mujer, por miedo a que lo ridiculizaran. Adoptó el código: las mujeres son propensas a ser despectivas y supercríticas. Una mujer que reaccionaba con rebeldía contra un padre autoritario, un militar, tendía a considerar a todos los hombres con quienes salía como dominantes. Por último, se casó con un hombre varios años mayor que ella y descubrió que rechazaba en forma constante sus sugerencias como si fueran todas órdenes directas o exigencias no negociables. Después de pedir consejo, reconoció que estaba proyectando la imagen del padre sobre el marido, quien era una buena persona. Aunque esos modelos habituales de reacción parecen naturales, es muy probable que causen dificultades conyugales, derivados de sucesos dolorosos experimentados durante los primeros años. Más vulnerables, dejan una impresión perdurable en una persona, y alguien que tiene una sensibilidad específica a ser rechazado, controlado o frustrado, confecciona hábitos protectores para defenderse contra las ofensas. Esos modelos protectores, extrema vigilancia e inhibición en el caso del joven temeroso de ser humillado, rebeldía en el caso de la mujer temerosa de ser dominada, son mucho más fuertes que los modelos basados solo en la imitación de los padres. Los modelos más fuertes son los que combinan las actitudes de las personas significativas en la infancia con las experiencias dolorosas de esa época. Por ejemplo, Gary, quien maltrataba físicamente a su mujer, como se describe en el capítulo 9, reaccionaba a las tendencias de su hermano asumiendo el rol de los otros hombres en la familia y se volvió un camorrista él mismo.
Esa sensibilidad no es fácil de olvidar por completo, pero se la puede tener bajo control reconociéndola y corrigiendo su expresión como mala interpretación o conclusión exagerada. En el capítulo 13 vamos a discutir la manera de captar y modificar los pensamientos automáticos y la forma de disminuir su fuerza. Si sus modelos son particularmente fuertes o difíciles de tratar, puede resultar necesario consultar a un psicoterapeuta, además de realizar el trabajo de autoayuda. Para volver a la cuestión de si las personas pueden cambiar, debemos decir que sí pueden hacerlo, o al menos pueden suavizar sus reacciones si están bastante motivadas y emplean técnicas apropiadas. Algunos cambios son relativamente fáciles, como por ejemplo llamar a su cónyuge si va a llegar tarde, ayudar con las tareas de la casa o tomar un tiempo libre si su esposa quiere hablar con usted. Otros cambios son más difíciles y requieren más tiempo, como no estallar cuando su cónyuge trata de corregirlo o no tener celos cuando el cónyuge habla con otras personas. Con las técnicas apropiadas se pueden aportar cambios básicos de diversas maneras. Por ejemplo, si usted reconoce que su cónyuge es sensible a la crítica, puede atenuar sus comentarios críticos o incluso las sugerencias que podrían interpretarse como crítica. Si sabe que para su cónyuge son importantes algunos días especiales, cumpleaños, aniversarios, asegúrese de señalar esos días con algún hecho particular. Si se practican técnicas de esa clase, estas se convierten en hábitos. Requiere mucha más práctica, sin embargo, cambiar las sensibilidades, actitudes y modelos de reacción incorporados. Una parte del cambio nace de las experiencias correctivas que contradicen una convicción subyacente. Supongamos que usted se mantiene callado ante su cónyuge por miedo a que lo humille al revelarle una falta. Si usted se sincerara con su cónyuge y éste se complaciera con su franqueza, esa experiencia podría llevar a una nueva actitud de "el cónyuge me acepta con mis defectos". La nueva actitud puede competir con la convicción existente: ella me menospreciaría si conociera mi yo real. De un modo análogo, en cuanto aprenda a captar sus malas o exageradas interpretaciones, como está descrito en el capítulo 13, empezará a ajustar su sistema de códigos. Un programa para el cambio. Al considerar las mejoras que usted desearía ver en su relación, debe tomar una decisión práctica acerca de los cambios que ensayará en primer lugar. Si usted está leyendo un libro por su propia cuenta y su cónyuge no interviene en eso, usted querrá continuar con los capítulos siguientes y empezar a cambiar sus propios malentendidos y modelos de reacción. Si su cónyuge colabora con usted, quizá ambos deseen empezar con los cambios en la comunicación, la reducción de la cólera y la introducción de nuevos métodos para resolver problemas. Si usted es capaz de cooperar para determinar con más precisión cuáles son los deseos legítimos de su cónyuge y cuáles no, qué le gusta y qué le disgusta, estará en mejor posición para realizar esos cambios. El programa que yo recomiendo no está destinado a producir un cambio por el cambio mismo, sino para aportar mayor satisfacción y placer a la vida conyugal y aliviar sufrimientos innecesarios y situaciones ingratas. Lograrlo requiere seguir ciertos pasos. Primero, necesita tener un estado mental adecuado que implique que usted está dispuesto a aprender lo que esos capítulos le ofrecen. Si su mente está preparada de ese modo, estará en condiciones de obtener beneficios de experiencias que tenga con su cónyuge, aún las penosas, observando más objetivamente lo que parece andar mal y detectando la causa probable. Más aún, usted estará mejor preparado para ver el lado placentero de su cónyuge y poner las bases para un futuro cambio. Segundo, necesita la motivación para aplicar los principios indicados en este libro. Eso no requiere que usted sea muy optimista o se sienta impulsado a cambiarse a sí mismo o a modificar la índole de la relación. Es suficiente que esté dispuesto a ensayar algunas de esas técnicas y ver cómo funcionan. A medida que vea resultados tangibles de esta práctica, se volverá naturalmente más optimista y deseará trabajar con mayor intensidad al recibir gratificaciones crecientes por sus esfuerzos. Deberá seguir adelante.